Infancia solitaria y mundos imaginarios. Para comenzar este recorrido por la vida de Robin Williams, conviene situarnos en los primeros años de quien más tarde se convertiría en una de las figuras más queridas y recordadas de la historia del cine y la comedia. Cuando hoy pensamos en él, vienen a la memoria sus personajes entrañables, sus carcajadas contagiosas y su manera única de transformar cualquier escena en un estallido de energía. Sin embargo, como ocurre con muchos grandes artistas, el origen de todo ese torrente de creatividad se encuentra en una infancia que, lejos de ser un escenario repleto de aplausos, estuvo marcada por la soledad, el silencio y la necesidad de inventar mundos para no sentirse perdido dentro de ellos. Robin McLaurin Williams nació el 21 de julio de 1951 en Chicago, Illinois. Era hijo de Robert Fitzgerald Williams, un alto ejecutivo de la Ford Motor Company, y de Lori McLaurin, una mujer con experiencia en el mundo de la moda que había trabajado como modelo. La familia gozaba de una posición económica privilegiada, lo que significaba estabilidad material y comodidades. Pero esa seguridad exterior no siempre se traducía en calor humano. Su padre, ocupado en responsabilidades laborales que lo mantenían distante, y su madre, con una vida social activa y exigente, no siempre estaban presentes. Así, Robin pasó gran parte de su niñez en una gran casa que podía impresionar a cualquiera desde fuera, pero que para él se convirtió en un territorio silencioso, demasiado grande para un niño en busca de compañía. En aquel ambiente, los juguetes se transformaron en aliados inseparables. No se trataba de simples objetos de entretenimiento, sino de los personajes de un universo propio que Robin iba creando para escapar de la monotonía de sus días. Soldaditos de plomo, muñecos de acción, animales de peluche o figuras de colección eran puestos a dialogar en aventuras interminables que solo él podía imaginar. Desde muy temprano, desarrolló la capacidad de dar voz a cada figura, de cambiar de acento, de improvisar historias con giros sorprendentes. Lo que para otros niños era un pasatiempo ocasional, para él se convirtió en un entrenamiento involuntario, en un ensayo continuo que despertaba sin saberlo las bases de su futura carrera artística. Esa imaginación desbordante no siempre encontraba eco en su entorno. En la escuela, Robin era visto como un niño retraído, callado y en ocasiones extraño. La timidez lo mantenía apartado de los grupos más populares, y aunque no sufría un rechazo abierto, sí cargaba con la sensación de no encajar del todo. En medio de esa búsqueda de aceptación, comprendió que la risa podía ser un puente poderoso. Cuando lograba hacer reír a sus compañeros, aunque fuese por unos instantes, desaparecía esa sensación de aislamiento. La comicidad empezó a convertirse en un recurso de supervivencia emocional, en un refugio que lo ayudaba a sentirse parte de algo. Una figura decisiva en esta etapa fue su madre. Lori McLaurin tenía un sentido del humor chispeante, una rapidez para los comentarios ingeniosos y una espontaneidad que marcó profundamente a su hijo. Robin solía decir que su primera audiencia fue ella y que buscaba arrancarle carcajadas porque en esos momentos se sentía realmente conectado y visto. Esa relación madre-hijo fue una chispa de complicidad que lo animó a seguir explorando la comedia como lenguaje natural. La familia se mudó varias veces debido al trabajo de su padre, lo que significó nuevos colegios y la constante necesidad de adaptarse a entornos diferentes. Este vaivén reforzó su carácter observador y su capacidad para analizar a las personas, entender gestos, copiar acentos y reflejar comportamientos. Donde otros veían cambios incómodos, él empezó a ver un material inagotable para nutrir sus imitaciones. La mudanza más significativa ocurrió cuando la familia se trasladó a Marin County, en California, una zona acomodada cerca de San Francisco. Allí Robin encontró más estímulos culturales,
pero también continuó experimentando la dificultad de abrirse con facilidad a los demás. Los profesores comenzaron a notar que aquel chico callado en apariencia podía transformarse de manera radical si se le daba un escenario, por pequeño que fuera. En las obras escolares o en actividades artísticas surgía una versión completamente distinta. Gesticulaba, cambiaba de voz, improvisaba diálogos y hacía reír a todos. Esta dualidad entre la timidez diaria y la desinhibición sobre el escenario sería un sello de su vida entera, una especie de máscara que le permitía ocultar inseguridades tras un despliegue inagotable de humor. A lo largo de la infancia y la adolescencia temprana, Robin fue moldeando esa capacidad de invención constante. Su imaginación no era un simple pasatiempo, sino un mecanismo para enfrentarse a un mundo donde muchas veces se sentía desplazado. De ahí surgió una de sus mayores virtudes, la empatía. Al sentirse diferente, aprendió a observar con profundidad a los demás, a captar matices de carácter y a ponerse en la piel de múltiples personalidades. Esa sensibilidad lo acompañaría para siempre, tanto en sus personajes cómicos como en sus papeles dramáticos. Es interesante notar que, mientras otros niños soñaban con futuros predecibles, Robin todavía no veía en la actuación un destino claro. En su interior existía un deseo de comunicar, de expresarse, pero no había un plan definido. Lo que sí estaba claro es que, con cada día que pasaba en su universo imaginario, se entrenaba en un arte que lo diferenciaría del resto. El de convertir la soledad en espectáculo y el vacío en historias llenas de vida. Con el paso de los años, aquella niñez solitaria fue dando lugar a una adolescencia en la que el escenario empezaba a aparecer como un refugio natural, el espacio donde por fin podía mostrar todo lo que llevaba dentro sin miedo al juicio o a la incomprensión. Y fue precisamente en esos años de transición cuando comenzó a tomar forma el camino que lo llevaría a descubrir su verdadera vocación. El despertar artístico en la adolescencia. A medida que Robin Williams dejaba atrás la niñez y se adentraba en la adolescencia, los ecos de aquella imaginación inagotable comenzaron a tomar un rumbo más definido. La timidez que lo había acompañado durante tantos años seguía ahí, pero empezaba a encontrar un contrapeso en los escenarios escolares y en los primeros espacios donde se le permitía mostrar una faceta distinta. Fue un periodo de transición en el que pasó de ser aquel niño solitario que inventaba voces para sus muñecos a convertirse en un joven que ya percibía la reacción del público, aunque en ese momento todavía fuese reducido, como un motor capaz de darle sentido y dirección a su vida. En el colegio, Robin no destacaba por sus notas. Su inteligencia era indudable, pero tenía una mente que funcionaba de manera poco convencional, siempre dispersa, siempre imaginando más de lo que los profesores pedían en los ejercicios. Lo que sí llamaba la atención era su capacidad para transformar cualquier momento de tensión en un instante de risa. Cuando un profesor parecía enfadado o cuando el ambiente en clase se volvía demasiado pesado, aparecía su ingenio para soltar un comentario improvisado, cambiar la voz y arrancar carcajadas. En lugar de reprimirse, los maestros comenzaron a advertir que aquella chispa podía ser encausada. Fue así como, poco a poco, se le animó a participar en actividades teatrales, que terminarían siendo un punto de inflexión en su vida. El escenario le ofrecía algo que no había sentido hasta entonces: libertad. Allí podía desplegar todas sus voces, todos sus gestos, todas las ideas que en su cabeza bullían constantemente y que en la vida cotidiana parecían excesivas o incomprendidas. En las obras escolares, Robin no se limitaba a seguir el guión, sino que introducía variaciones, improvisaciones, pequeños detalles que sorprendían a sus compañeros y al público.
Era como si la timidez desapareciera en cuanto se encendían las luces, como si el joven silencioso se transformara en alguien completamente distinto al que se veía en los pasillos del colegio. Su madre, que ya había sido testigo de sus primeras imitaciones en casa, entendió que la actuación podía ser un refugio para ese hijo inquieto. Le dio su apoyo, y con el tiempo también lo hicieron algunos profesores que percibieron un talento que iba más allá del simple entretenimiento estudiantil. Robin empezaba a ser reconocido por algo más que sus excentricidades. Ahora se veía en él a un joven con una capacidad artística singular. En esa etapa, además de la comedia, comenzó a descubrir el poder del drama. Aunque muchos lo identificaban rápidamente con la risa, él disfrutaba de encarnar personajes serios, de probar registros más profundos. No era un adolescente conformista que se quedara con lo fácil, sino alguien que deseaba explorar hasta dónde podía llegar su expresividad. Leía obras de teatro, estudiaba a los grandes actores y se empapaba de la tradición dramática, sin renunciar a esa chispa espontánea que siempre lo acompañaba. Las mudanzas familiares, que en la infancia habían sido motivo de aislamiento, ahora le daban la oportunidad de conocer nuevos ambientes culturales. En California, la proximidad con San Francisco le permitió entrar en contacto con un entorno más abierto y creativo que el de otros lugares donde había vivido. La ciudad era un hervidero de expresiones artísticas y contraculturales, y aunque todavía era muy joven, Robin absorbía ese ambiente con avidez, como si necesitara nutrirse de todas las formas posibles de expresión. Una anécdota frecuente en los relatos de sus compañeros de aquella época es que Robin podía pasar horas ensayando voces frente al espejo o probando gestos exagerados hasta perfeccionarlos. No lo hacía únicamente para llamar la atención, sino porque sentía una necesidad interior de llevar al límite sus habilidades. Esa disciplina, mezclada con su espontaneidad, fue lo que más tarde lo diferenciaría de otros comediantes y actores. El deporte también tuvo un papel curioso en su adolescencia. Durante un tiempo practicó lucha y corrió en el equipo de atletismo. Aunque no era un atleta brillante, estas actividades le ayudaron a liberar energía y a comprender la importancia del esfuerzo físico en la construcción de un personaje. Esa conexión entre cuerpo y actuación, entre movimiento y emoción, sería una constante en su carrera futura, donde cada gesto parecía tener un peso dramático o cómico perfectamente calculado. Hacia el final de la secundaria, Robin ya no era visto como un chico extraño, sino como alguien que tenía algo especial. Sus compañeros lo recordaban como un joven que podía transformar cualquier reunión en un espectáculo improvisado. Un talento natural que irradiaba alegría y que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Esa capacidad de atraer a los demás mediante la risa le dio una seguridad que antes no había tenido. Y fue en esos años cuando empezó a considerar seriamente la posibilidad de dedicarse al arte de la actuación de manera profesional. Sin embargo, como ocurre con muchos adolescentes, había dudas. Su padre, acostumbrado a un mundo empresarial, no veía con claridad ese futuro. La estabilidad económica parecía estar en otras profesiones, no en un camino artístico lleno de incertidumbres. Robin sentía esa tensión entre el deseo de complacer a su familia y la necesidad de seguir aquello que realmente lo apasionaba. Esa dualidad lo acompañó por un tiempo, pero la fuerza de su vocación terminaría imponiéndose. El despertar artístico de Robin Williams no fue un proceso inmediato ni lineal. Fue una construcción paulatina, un descubrimiento en el que el joven encontró en el escenario un lugar seguro y en la reacción del público una confirmación de que había nacido para comunicar a través de la actuación. La adolescencia fue, en ese sentido, el laboratorio donde probó por primera vez las herramientas que después perfeccionaría. El terreno donde dejó de ser únicamente un chico gracioso para convertirse en un aspirante a actor con hambre de más.
Cuando terminó la secundaria, el futuro todavía era una incógnita, pero había una certeza que no lo abandonaba. Necesitaba seguir aprendiendo, seguir explorando, seguir buscando un espacio donde pudiera desarrollar al máximo ese don que lo diferenciaba. Y esa búsqueda lo llevaría a dar un paso fundamental: trasladarse a un lugar donde los grandes actores se formaban y donde él encontraría a quienes lo marcarían para siempre. La formación en Juilliard School. Cuando Robin Williams terminó la secundaria y se enfrentó a la inevitable pregunta sobre qué hacer con su vida, la respuesta no tardó demasiado en aparecer. El escenario había sido el único lugar en el que se había sentido verdaderamente libre, y aunque existían dudas familiares sobre la estabilidad de una carrera artística, él ya había decidido que su camino estaba ligado a la actuación. No era simplemente un pasatiempo, era una necesidad vital. Así fue como, con determinación y una mezcla de audacia e incertidumbre, emprendió un viaje hacia la ciudad de Nueva York, un lugar donde el teatro y la interpretación tenían un peso cultural enorme y donde los sueños de muchos aspirantes podían convertirse en realidades, aunque también en desilusiones. Allí ingresó en la prestigiosa Juilliard School, considerada una de las instituciones más exigentes y respetadas del mundo para la formación de artistas. No era un entorno fácil. Los profesores eran rigurosos, los estándares de calidad altísimos y la competencia feroz. Sin embargo, Robin pronto se destacó, no porque siguiera al pie de la letra las técnicas tradicionales, sino porque tenía algo imposible de enseñar: una capacidad de improvisación desbordante y una energía que parecía no agotarse nunca. Mientras otros estudiantes estudiaban meticulosamente cada línea de sus guiones, Robin llegaba con la mente llena de voces, personajes y gestos que transformaban cualquier ejercicio en una especie de espectáculo paralelo. En esos años conoció a quien se convertiría en uno de sus grandes amigos y también en una figura clave en su vida: Christopher Reeve. El futuro Superman compartía clases con Robin y rápidamente surgió entre ambos una relación de admiración y apoyo mutuo. Reeve era disciplinado, estructurado, con una presencia seria y elegante, mientras que Williams era un torbellino imprevisible, incapaz de quedarse quieto o de repetir una escena de la misma manera 2 veces seguidas. Esa diferencia los complementaba, y su amistad fue duradera, llena de momentos entrañables que más adelante cobrarían un sentido especial cuando ambos ya eran figuras reconocidas. La Juilliard no era un espacio donde la improvisación fuese siempre bienvenida. Algunos profesores consideraban que el talento de Robin debía ser encauzado con más rigor, que esa energía podía dispersarse si no se controlaba. Sin embargo, había quienes reconocían que se encontraban ante un genio en potencia. Entre ellos, el maestro John Houseman, legendario actor y productor, que supo ver más allá de la excentricidad. Houseman llegó a recomendarle a Robin que no intentara encajar en moldes rígidos, porque su verdadera fuerza residía en esa originalidad que rompía esquemas. En un lugar lleno de estudiantes que buscaban perfección técnica, Williams aportaba frescura, sorpresa y una vitalidad contagiosa. Durante su paso por Juilliard, Robin no solo trabajó en el arte de la actuación clásica, sino que también se empapó de disciplinas complementarias como la danza y la expresión corporal. Descubrió que podía convertir su cuerpo en una herramienta de comunicación tan poderosa como su voz. Cada movimiento, cada gesto, podía cargarlo de intención dramática o cómica. Este aprendizaje fue fundamental para desarrollar más adelante ese estilo tan particular en el que su energía parecía desbordar los límites de la pantalla o del escenario. Los años en Nueva York también le ofrecieron algo que la vida en California no le había dado: la experiencia de convivir en un entorno culturalmente diverso,
con estudiantes que venían de todas partes del mundo y que tenían visiones distintas sobre el arte. En los pasillos de la Juilliard podía escucharse una sinfonía de acentos, idiomas y estilos que expandieron la mirada de Robin y lo llevaron a experimentar con personajes que iban mucho más allá de su entorno inmediato. Esa exposición temprana a la diversidad alimentó su empatía y su capacidad de ponerse en la piel de cualquier persona, rasgo que se convertiría en una de sus grandes fortalezas. Más allá de las clases, Robin comenzó a frecuentar bares, clubes de comedia y pequeños teatros de Nueva York. Allí probaba rutinas improvisadas, se lanzaba al vacío sin guión fijo y medía la reacción del público con una rapidez sorprendente. Era un entrenamiento paralelo al de la escuela, una forma de poner en práctica lo aprendido en un contexto real, con espectadores que no siempre eran benévolos y que exigían autenticidad. Fue en esos escenarios donde comenzó a afinar su instinto, ese radar casi infalible que le permitía detectar cuándo una broma funcionaba y cuándo debía cambiar de dirección en cuestión de segundos. Juilliard no sería, sin embargo, un trayecto completo para Robin. Tras un tiempo, Houseman le aconsejó que dejara la escuela. El motivo no fue una falta de talento, sino todo lo contrario. El maestro estaba convencido de que Robin ya había absorbido lo esencial y que lo que necesitaba era lanzarse de lleno al mundo profesional. Era como un pájaro que ya había aprendido a volar dentro de la jaula y al que se le pedía ahora que se enfrentara al cielo abierto. Robin aceptó ese consejo y, con la misma valentía con la que había decidido mudarse a Nueva York, se preparó para dar el siguiente paso. Los recuerdos de quienes compartieron esa etapa con él coinciden en algo. Estar en clase junto a Robin Williams era una experiencia impredecible. Podía pasar de la más profunda seriedad a la más absurda comicidad en cuestión de segundos, y lo hacía con una naturalidad desconcertante. Esa dualidad fue lo que lo convirtió en alguien único, porque no estaba limitado a un solo registro. Sus compañeros lo admiraban, y muchos sabían que estaban presenciando el inicio de una carrera que iba a dejar huella. La etapa de formación en Juilliard fue breve en comparación con lo que vendría después, pero resultó esencial. Allí se consolidó su identidad como actor. Se forjó una disciplina que equilibraba la improvisación con la técnica y se construyeron amistades que marcarían su vida. También aprendió que la actuación no era únicamente entretener, sino transmitir emociones genuinas, conectar con el público de una manera que traspasara las palabras. Cuando abandonó la escuela, Robin ya no era solo un joven con talento. Era un artista en formación que había encontrado una voz propia, alguien preparado para enfrentarse a la industria con la convicción de que podía ofrecer algo distinto. Aún le faltaban pruebas que superar y escenarios que conquistar, pero estaba listo para dar ese salto al mundo profesional que lo llevaría a transformar la televisión y, poco después, el cine. De los bares al estrellato televisivo. Tras abandonar la Juilliard School en Nueva York siguiendo el consejo de su maestro, Robin Williams se encontró frente al desafío de enfrentarse a la realidad profesional, sin la red de seguridad que ofrecía la academia, pero con la certeza de que estaba preparado para desplegar lo que llevaba dentro. No era un camino sencillo. La ciudad estaba llena de aspirantes con sueños idénticos, todos buscando un espacio en un mundo competitivo donde el talento no siempre garantizaba la oportunidad. Sin embargo, Robin tenía algo que lo distinguía desde el primer instante: la capacidad de convertir cualquier escenario, por pequeño que fuera, en un espectáculo inolvidable. Comenzó a trabajar en clubes de comedia y bares, esos espacios reducidos y cargados de humo donde el público podía ser tan agradecido como implacable. Allí no había margen para fingir. Los espectadores esperaban autenticidad y reaccionaban de inmediato ante la energía del comediante. Para Robin,
Lejos de ser un obstáculo, aquello era una invitación a la libertad. Se lanzaba al escenario sin un guión cerrado, improvisando, cambiando de personajes en segundos, alternando voces, gestos y movimientos que mantenían a la audiencia en un estado constante de sorpresa. Lo que más impactaba de sus presentaciones era la rapidez mental. Podía captar una palabra dicha por alguien en la multitud, un gesto, un ruido inesperado, y transformarlo al instante en material cómico. Era un reflejo de su entrenamiento en Juilliard y de su imaginación de la infancia. Un repertorio interminable que hacía que cada show fuese único. El público nunca sabía qué esperar, y esa imprevisibilidad se transformó en su marca registrada. No tardó mucho en hacerse un nombre dentro de la escena cómica de San Francisco y Los Ángeles. Los dueños de clubes lo buscaban porque sabían que llenaba el lugar, que la gente hablaba de él incluso después de salir, comentando la avalancha de ocurrencias que habían presenciado. Para los demás comediantes, era una mezcla de admiración y desconcierto. Algunos se preguntaban cómo podía mantener ese ritmo sin agotarse. Otros simplemente reconocían que estaban frente a un talento excepcional. Ese estilo tan particular, que parecía más cercano a un huracán de energía que a una rutina de comedia tradicional, fue lo que le abrió las puertas de la televisión. Su primera gran aparición se dio en la serie Happy Days, donde interpretó a un extraterrestre llamado Mork. El papel era breve, apenas un experimento dentro de una trama establecida, pero Robin transformó lo que debía ser una participación pasajera en algo mucho más grande. Sus improvisaciones eran tan desbordantes que el equipo de guionistas, en lugar de corregirlo, decidió dejarlo fluir. El resultado fue un personaje delirante, distinto a todo lo que se había visto en la pantalla chica. El éxito de ese episodio fue tan inesperado que los productores tomaron una decisión arriesgada: crear una serie propia alrededor del personaje. Así nació Mork and Mindy en 1978. Robin interpretaba a Mork, un extraterrestre ingenuo y excéntrico que llegaba a la Tierra para observar el comportamiento humano. Lo que pudo haber sido una comedia ligera de ciencia ficción se convirtió en un fenómeno gracias a la energía incontrolable de Williams. Cada capítulo era una demostración de su capacidad para improvisar y de su talento para convertir diálogos simples en momentos memorables. Mork and Mindy no tardó en convertirse en un éxito rotundo. Millones de espectadores se reunían cada semana para ver qué ocurrencia tendría aquel extraterrestre que saludaba con su famoso Nanu Nanu y que hacía reír tanto a adultos como a niños. Robin pasó de ser un comediante de clubes a una estrella televisiva reconocida en todo el país, y lo hizo en un tiempo sorprendentemente corto. La televisión le dio fama, pero también le planteó nuevos desafíos. El ritmo de grabación era intenso, y su estilo frenético exigía una entrega física y mental agotadora. En ocasiones, los guionistas apenas podían seguirle el paso, pues Robin añadía chistes, improvisaciones y giros inesperados en cada toma. Esa intensidad era su sello, pero también implicaba un desgaste que pocos podían soportar. Aún así, para el público, lo que se veía en pantalla era pura frescura, una comedia que rompía con la rigidez de muchas series de la época. El impacto cultural de Mork and Mindy fue enorme. Robin no era un actor convencional, ni un comediante que se limitara a contar chistes. Era un intérprete que utilizaba todo su cuerpo como un instrumento, que daba vida a personajes imposibles y que, al mismo tiempo, transmitía ternura y humanidad. Ese equilibrio lo convirtió en alguien distinto, en una figura que podía hacer reír, pero también despertar empatía. La serie se mantuvo durante 4 temporadas, entre 1978 y 1982, y aunque con el tiempo las audiencias bajaron, ya había cumplido su propósito.
presentar a Robin Williams al mundo. A partir de ahí, Hollywood puso los ojos sobre él. Su transición del escenario de comedia y la televisión hacia el cine era inevitable, porque su talento no podía permanecer confinado a un formato semanal. Lo que había comenzado en clubes llenos de humo y con públicos reducidos se había transformado en un fenómeno nacional. Robin Williams ya no era aquel joven inseguro que buscaba aprobación en las risas de sus compañeros. Era una estrella en ascenso, con la promesa de conquistar nuevos territorios artísticos. Y aunque la televisión fue su primer gran escaparate, lo que estaba por venir en el cine demostraría que su talento tenía un alcance aún mayor. Primeros pasos en la pantalla grande. La popularidad que Robin Williams alcanzó en la televisión lo convirtió en un rostro conocido para millones de personas en los Estados Unidos. Pero dentro de él había un deseo profundo de probarse en territorios más amplios. La comedia televisiva había demostrado que su talento podía conquistar a las masas. Sin embargo, Robin intuía que el cine ofrecía una dimensión diferente, una oportunidad para explorar emociones más complejas y al mismo tiempo para demostrar que no estaba limitado a la caricatura o a la improvisación frenética que lo había hecho famoso en Mork and Mindy. Era el momento de llevar aquella energía desbordante a la gran pantalla. Su primer gran proyecto cinematográfico fue Popeye, dirigida por Robert Altman en 1980. La película, inspirada en el famoso personaje de las historietas, se presentaba como una apuesta ambiciosa, con escenarios llamativos y un reparto de figuras reconocibles. Robin asumió el reto de dar vida al marinero del brazo fuerte y la pipa siempre encendida. Y aunque la producción resultó caótica y recibió críticas divididas, para él significó una puerta de entrada invaluable. No todos los actores debutan en el cine bajo la dirección de un cineasta del prestigio de Altman. Y aunque la película no fue un éxito rotundo, sirvió para mostrar que Williams tenía presencia en pantalla y un carisma que podía sostener un largometraje completo. Después de esa experiencia, llegaron otros proyectos que lo acercaron a un terreno más acorde con sus talentos. En 1982 participó en The World According to Garp, adaptación de la novela de John Irving, donde interpretó a un joven escritor que buscaba su lugar en un mundo lleno de contradicciones. Esa película marcó un punto importante porque mostró al público y a la crítica que Robin podía desenvolverse en un registro serio, explorando la vulnerabilidad y la complejidad emocional de un personaje. No se trataba de la comedia acelerada que lo había catapultado a la fama televisiva, sino de un papel que exigía contención y matices. La década de los 80 fue, para Robin, una etapa de transición y de aprendizaje continuo dentro del cine. Durante esos años aceptó papeles variados, experimentando con géneros distintos, como si buscara descubrir cuál era el lugar exacto que quería ocupar en la industria. Pero fue en 1987 cuando llegó la película que lo consolidaría como un actor de primera línea, Good Morning, Vietnam. Dirigida por Barry Levinson, esta cinta lo puso en la piel de Adrian Cronauer, un locutor de radio del ejército estadounidense que, en medio de la guerra de Vietnam, se atrevía a desafiar las reglas establecidas con un humor irreverente y contagioso. El papel parecía hecho a su medida porque le permitía desplegar su vertiginosa capacidad de improvisación y, al mismo tiempo, lo enfrentaba a un trasfondo dramático y bélico. Sus monólogos frente al micrófono, donde inventaba voces y personajes en una ráfaga incontrolable de creatividad, no estaban completamente escritos en el guión. Gran parte de esas escenas fueron improvisadas por él en el set. El resultado fue un despliegue de talento que asombró al público y a la crítica por igual. La película fue un éxito comercial y artístico,
y le valió a Robin su primera nominación al premio de la Academia. Ese reconocimiento lo cambió todo. Dejó de ser considerado únicamente un comediante televisivo para ser visto como un actor con capacidad dramática y con la fuerza suficiente para sostener papeles protagónicos en producciones de gran envergadura. Hollywood comprendió que había en él una combinación poco común: la habilidad de hacer reír hasta la lágrima y, en la misma medida, la de emocionar hasta el silencio. 2 años después, en 1989, Robin Williams protagonizó una de las películas más influyentes de su carrera, Dead Poets Society, dirigida por Peter Weir. Allí interpretó al profesor John Keating, un maestro de literatura que inspiraba a sus alumnos a pensar por sí mismos, a desafiar las normas y a buscar su propia voz. Fue un papel que se convirtió en un símbolo generacional, porque trascendía la pantalla para tocar a millones de espectadores que encontraron en ese profesor una figura que los invitaba a atreverse a soñar. La interpretación de Robin fue contenida, sensible y profundamente humana, muy distinta a sus papeles cómicos, y le valió una segunda nominación al Oscar. En esos primeros pasos en el cine quedó claro que Robin Williams no estaba dispuesto a encasillarse. Su trayectoria demostraba una búsqueda constante de equilibrio entre la comedia y el drama, entre la espontaneidad y la disciplina. Cada proyecto le ofrecía la posibilidad de mostrar una nueva faceta, y en lugar de repetirse, prefería arriesgarse. Esa valentía artística fue lo que lo mantuvo en un lugar privilegiado dentro de la industria y lo que, poco a poco, lo convirtió en un actor respetado tanto por sus colegas como por el público. El cine le dio la plataforma para desplegar una paleta más amplia de emociones, y en ese proceso se consolidó como un intérprete versátil, capaz de pasar de la risa desbordante a la lágrima silenciosa, sin que el espectador sintiera un salto brusco. Las películas de aquellos años le permitieron demostrar que era mucho más que un comediante televisivo. Era un artista en toda regla, con un rango interpretativo que lo distinguía de los demás. Ese periodo de consolidación en el cine marcó un antes y un después en su carrera. Robin Williams había demostrado que podía sostener personajes complejos y emocionar a públicos de todo el mundo. Y lo que estaba por venir en los años 90 sería una explosión de proyectos icónicos que lo llevarían a convertirse en una figura cultural inolvidable. La consagración con películas icónicas, la llegada de la década de los 90, significó para Robin Williams el punto culminante de su consagración como una de las figuras más queridas y reconocidas del cine mundial. Los proyectos que se le ofrecieron en esos años no solo consolidaron su prestigio como actor, sino que también lo convirtieron en un rostro inseparable de la cultura popular. Era el momento en que las salas de cine lo esperaban como garantía de emociones intensas, de carcajadas desbordantes y de historias que quedaban grabadas en la memoria colectiva. Fue una etapa de gran productividad en la que logró moverse con absoluta naturalidad entre papeles cómicos, dramáticos y familiares, dejando huellas imborrables en varias generaciones. Uno de los primeros hitos de este periodo fue su participación en Hook, la superproducción dirigida por Steven Spielberg en 1991. La película retomaba el mito de Peter Pan, pero con un giro sorprendente. Mostraba a un Peter adulto, convertido en un abogado absorbido por la rutina, que debía regresar a nunca jamás para redescubrir su esencia perdida. Robin era perfecto para ese papel, porque podía encarnar tanto la rigidez del adulto atrapado en el mundo real como la chispa infantil que renacía en el interior del personaje. Aunque la película recibió críticas mixtas, el público la abrazó con cariño y con los años se transformó en un clásico. El rostro de Williams, vestido de Peter Pan,
se convirtió en una imagen entrañable para toda una generación que lo vio como el adulto capaz de recordar lo que significa ser niño. En 1992 llegó otro de sus grandes logros, su voz en la película animada Aladdin, de Disney. Allí interpretó al genio, un personaje diseñado especialmente para él, con libertad absoluta para improvisar y desplegar todo su repertorio de voces y ocurrencias. Lo que podía haber sido un papel secundario terminó robándose la película, gracias a la energía desbordante que Robin imprimió en cada escena. El genio no era un simple acompañante del protagonista, era el motor cómico y emocional de la historia, y la interpretación de Williams fue tan memorable que transformó por completo el papel del actor de voz en la animación moderna. Aladdin fue un éxito gigantesco, y el genio se convirtió en uno de los personajes más recordados de toda la historia de Disney, con frases y canciones que todavía hoy resuenan en la memoria de millones de espectadores. Sin embargo, la película que definitivamente lo consagró como ídolo global fue Mrs. Doubtfire, estrenada en 1993. Allí interpretó a un padre divorciado que, para poder estar cerca de sus hijos, se disfrazaba de una niñera británica de aspecto entrañable y carácter peculiar. La transformación física era impresionante, pero lo más fascinante fue cómo Robin lograba alternar entre los dos personajes con una naturalidad sorprendente. En un mismo plano podía pasar del drama de un hombre que había perdido a su familia a la comedia delirante de una anciana improvisada, arrancando lágrimas y carcajadas en cuestión de segundos. La película fue un fenómeno mundial, un éxito de taquilla que se convirtió en símbolo de los 90 y que aún hoy es revisitada como una de sus interpretaciones más icónicas. Ese mismo año, Williams demostró nuevamente su versatilidad en Jumanji, una aventura fantástica que combinaba acción, comedia y efectos visuales revolucionarios para la época. Su interpretación de Alan Parrish, un hombre atrapado durante años en un juego misterioso, transmitía vulnerabilidad, emoción y humor en dosis equilibradas. La película se transformó en un referente del cine familiar y reafirmó la capacidad de Robin para conectar con públicos de todas las edades. La década de los 90 fue también un tiempo en que su carrera lo llevó a interpretar proyectos más arriesgados. En The Fisher King de 1991, bajo la dirección de Terry Gilliam, encarnó a un hombre sin techo marcado por la tragedia, entregando una de las interpretaciones más conmovedoras de su carrera, que le valió una nominación al Oscar. Ese papel, profundamente humano y cargado de dolor, recordaba a la crítica que detrás del comediante explosivo había un actor de gran sensibilidad, capaz de sumergirse en los rincones más oscuros del alma humana. El público comenzó a reconocer en él no solo al hombre de las bromas interminables, sino a un artista que podía emocionar hasta lo más profundo. En películas como Patch Adams de 1998, Robin llevó esa dualidad al extremo. Interpretaba a un médico que creía en el poder curativo de la risa y que desafiaba las reglas rígidas del sistema sanitario. Aunque la cinta dividió a la crítica, se convirtió en un éxito entre el público, porque reflejaba el espíritu mismo de Robin, un hombre convencido de que la risa y la compasión podían sanar heridas invisibles. Lo interesante de este periodo es que Robin logró instalarse simultáneamente en 3 territorios distintos: el de la comedia familiar, el del drama de prestigio y el de las películas de aventuras que deslumbraban con efectos especiales. Era un actor completo, adaptable, pero siempre reconocible, con esa chispa única que lo distinguía del resto. Su rostro se volvió omnipresente en los pósters de cine, en los programas de televisión y en las conversaciones de quienes habían encontrado en sus personajes compañía y consuelo. Esa consagración no fue fruto del azar, sino de una búsqueda constante de papeles que le permitieran crecer,
sorprender y, sobre todo, conectar con el público. Robin Williams entendía que el cine no era únicamente entretenimiento, sino un puente emocional que podía cambiar la manera en que las personas veían el mundo. Por eso sus personajes de esta década quedaron inscritos en la memoria colectiva, porque eran mucho más que interpretaciones. Eran experiencias compartidas que unían a generaciones enteras. Al final de los 90, Robin era ya una figura indispensable en el cine. Alguien que podía elegir papeles a su medida y que se encontraba en la cima de su popularidad. Sin embargo, la etapa que venía demostraría que su carrera todavía tenía mucho por ofrecer, especialmente en el terreno de los dramas más íntimos, donde su sensibilidad iba a ser reconocida con algunos de los mayores premios de la industria. Reconocimiento con premios y crítica. Después de la explosión de popularidad que vivió en la década de los 90 con personajes entrañables y películas que marcaron a millones de espectadores, Robin Williams estaba en un punto de su carrera en el que ya no debía demostrar que era capaz de conquistar al público, porque lo había hecho una y otra vez con una contundencia asombrosa. Lo que quedaba por consolidar era ese reconocimiento definitivo de la crítica y de la industria, ese lugar de prestigio reservado a los intérpretes capaces de traspasar las etiquetas de comediante o estrella taquillera para instalarse en la categoría de actores indispensables. Fue en esos años cuando la balanza se inclinó de manera definitiva a su favor y cuando llegaron las interpretaciones que le otorgaron no solo respeto profesional, sino también los premios más codiciados. Ya había dado pistas de su potencial dramático en Good Morning, Vietnam y en Dead Poets Society, películas que lo habían situado en la órbita de los grandes intérpretes y que le habían valido nominaciones al Oscar. Sin embargo, su siguiente paso fue profundizar en ese camino, demostrando que podía sumergirse en personajes de enorme carga emocional, alejados de la extravagancia cómica que lo había hecho tan popular. Uno de los ejemplos más claros fue su participación en Awakenings en 1990, dirigida por Penny Marshall. Allí compartía protagonismo con Robert De Niro en una historia inspirada en hechos reales sobre un médico que descubre un tratamiento experimental para pacientes en estado catatónico. La interpretación de Robin fue contenida, delicada y profundamente humana, revelando un lado que pocos habían visto, el del actor capaz de transmitir empatía con un gesto mínimo, con una mirada que decía más que 1000 palabras. Aunque la película estuvo más asociada a la nominación de De Niro, la actuación de Williams fue alabada y consolidó su prestigio en el terreno dramático. Ese mismo prestigio fue creciendo con otros papeles donde se atrevió a explorar territorios más sombríos. En The Fisher King de 1991, bajo la dirección de Terry Gilliam, interpretó a un hombre traumatizado que vive como vagabundo tras haber perdido a su esposa en un acto violento. La película, que oscilaba entre la fantasía y el drama, le permitió desplegar una de sus interpretaciones más conmovedoras, llena de dolor, ternura y locura contenida. Por este trabajo obtuvo otra nominación al Oscar, confirmando que su nombre ya formaba parte de esa lista de actores capaces de ofrecer actuaciones memorables en géneros muy distintos. Pero la cima de este reconocimiento llegaría en 1997 con Good Will Hunting, una película escrita y protagonizada por dos jóvenes entonces desconocidos, Matt Damon y Ben Affleck, que encontraron en Robin Williams al mentor ideal para dar vida a Sean Maguire, un terapeuta de voz suave y mirada profunda que se convierte en guía del personaje principal. Este papel fue un punto de quiebre porque lo obligaba a contener toda esa energía explosiva que lo caracterizaba y a volcarla en un personaje introspectivo, marcado por la pérdida de su esposa y por un dolor que lo hacía más sabio, pero también más vulnerable. La famosa escena en el banco del parque, en la que su personaje habla sobre el valor de la experiencia y las heridas que deja la vida,
se convirtió en un momento icónico del cine moderno. La crítica fue unánime en sus elogios. Robin Williams había alcanzado una madurez interpretativa que lo colocaba al nivel de los grandes actores dramáticos de su tiempo. Ese año recibió el Oscar como Mejor Actor de Reparto, un premio que llegó no como un regalo de consolación por sus nominaciones anteriores, sino como un reconocimiento merecido a una carrera que había demostrado un rango interpretativo excepcional. El aplauso de pie en la ceremonia fue una confirmación de que Hollywood, la crítica y sus colegas reconocían en él a alguien especial, un artista que había trascendido etiquetas. Lo interesante de este periodo es que Robin no abandonó su faceta de comediante ni dejó de participar en películas familiares, pero supo encontrar un equilibrio entre los proyectos que le aseguraban el cariño del público y aquellos que le daban prestigio en la industria. Así, mientras ofrecía actuaciones entrañables en cintas como Patch Adams, continuaba explorando personajes más arriesgados y oscuros en películas como One Hour Photo o Insomnia, años más tarde, donde se atrevió a encarnar villanos inquietantes y perturbadores, sorprendiendo nuevamente a quienes lo habían encasillado como un actor exclusivamente asociado al humor. El reconocimiento de la crítica no se limitó al Oscar. A lo largo de esos años acumuló Globos de Oro, premios del Sindicato de Actores y otras distinciones que lo colocaron en un pedestal de respeto. Sin embargo, lo más significativo era la manera en que, sin importar cuántos galardones recibiera, Robin seguía siendo la misma persona accesible, cercana y generosa que muchos describían tras bastidores. Los premios eran símbolos de prestigio, pero su verdadero valor residía en la conexión genuina que lograba con el público. La década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio fueron, en términos de reconocimiento artístico, la confirmación de que Robin Williams no era simplemente un ícono popular, sino un intérprete con un rango que abarcaba desde la comedia más desbordante hasta el drama más silencioso. Esa dualidad, que en otros actores podría haber resultado un obstáculo, en él se transformó en su mayor fortaleza. Podía hacer reír hasta las lágrimas en una escena y, en la siguiente, provocar un silencio reverente en la sala de cine. Esa capacidad de equilibrar popularidad y prestigio es algo que muy pocos artistas logran, y Robin lo consiguió con una naturalidad que lo hizo irrepetible. Su carrera en esos años fue la demostración de que los premios y el aplauso de la crítica no estaban reñidos con el cariño del público, sino que, en su caso, se potenciaban mutuamente. Con el Oscar en sus manos y un prestigio consolidado, Robin Williams entraba en una etapa de su vida en la que las luces del éxito convivían con las sombras de sus luchas personales, un contraste que marcaría profundamente los años siguientes y que mostraría que, detrás del artista celebrado, había un ser humano enfrentando batallas silenciosas. Batallas internas y momentos difíciles. Mientras el mundo lo aplaudía, celebraba sus logros y lo elevaba al pedestal de los artistas más queridos de su tiempo, Robin Williams libraba una serie de luchas internas que muchas veces permanecían invisibles para la mayoría. Detrás de las cámaras, en los espacios más íntimos, la realidad no siempre era tan luminosa como los focos del escenario. Su vida estaba atravesada por una constante tensión entre la alegría que regalaba a los demás y el peso de sus propias tormentas, una dualidad que lo acompañó durante décadas y que fue dejando huellas profundas. El inicio de estas batallas personales puede rastrearse a sus primeros años de éxito, cuando el ritmo vertiginoso de la fama se mezclaba con la presión de sostener siempre la imagen del hombre ingenioso y desbordante de energía. En los clubes de comedia, en la televisión y en el cine, Robin parecía inagotable. Pero ese mismo nivel de intensidad resultaba difícil de mantener en la vida cotidiana. Para sobrellevar la presión y la exigencia de estar siempre en el centro de la atención,
cayó en el consumo de drogas y alcohol, un terreno resbaladizo que lo acompañó a lo largo de diferentes etapas de su vida. La cocaína fue una de las sustancias que marcaron sus primeros años de éxito. En entrevistas posteriores, Robin confesó que, en aquel tiempo, la droga se había vuelto parte del ambiente artístico y social, y que en un principio le servía como un escape frente a la ansiedad y la soledad. Pero lo que empezó como un recurso para sostener la energía, terminó convirtiéndose en una adicción peligrosa. En paralelo, el alcohol se instaló como otra vía de refugio, un intento de silenciar las voces internas que lo acosaban cuando se apagaban las luces. El golpe más duro que lo obligó a enfrentar esta realidad llegó con la muerte de su amigo John Belushi en 1982 a causa de una sobredosis. El fallecimiento de Belushi fue un llamado de atención para Robin, quien se dio cuenta de que caminaba por un sendero que podía llevarlo al mismo destino. A partir de ese momento, tomó la decisión de dejar las drogas, y durante muchos años logró mantenerse alejado de ellas. Aunque la batalla con el alcohol persistió como una sombra constante. Más allá de las adicciones, Robin enfrentaba un enemigo aún más complejo: la depresión. Aunque era capaz de llenar cualquier sala con su risa y de contagiar alegría a quienes lo rodeaban, en su interior convivía con una tristeza profunda y persistente. Su capacidad para conectar con las emociones humanas en la pantalla nacía, en parte, de esa sensibilidad, pero al mismo tiempo era un reflejo de un dolor que nunca lo abandonaba del todo. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de su generosidad y de su ternura, pero también de momentos en los que parecía apagado, ensimismado, como si llevara dentro un peso invisible. El matrimonio fue otro terreno en el que su vida estuvo marcada por altibajos. Robin se casó en 3 ocasiones, y en cada relación buscó estabilidad y compañía, aunque la fama, las giras y los problemas personales hicieron difícil sostener vínculos duraderos. Sus separaciones no solo implicaron rupturas emocionales, sino también procesos judiciales y económicos que lo desgastaron en distintos niveles. Aún así, de esas relaciones nacieron sus 3 hijos, quienes fueron un pilar importante en su vida y a quienes intentaba proteger de la vorágine mediática que lo rodeaba. En la primera década de los años 2000, tras un largo periodo de sobriedad, Robin sufrió una recaída en el alcohol. Él mismo relató que había empezado a beber nuevamente durante un rodaje en Alaska, en un entorno solitario y difícil, donde el vacío emocional se hizo más evidente. Reconoció públicamente esta recaída y, con valentía, ingresó en centros de rehabilitación, demostrando que era consciente de sus demonios y que estaba dispuesto a enfrentarlos. La salud física también comenzó a pasarle factura. En 2009 fue sometido a una cirugía de corazón abierto para reemplazar una válvula aórtica. Esa experiencia lo confrontó con la fragilidad de la vida y con la necesidad de replantearse el ritmo frenético que había llevado durante tanto tiempo. Sin embargo, su instinto artístico seguía llamándolo, y tras recuperarse volvió a trabajar en proyectos que mantenían viva su conexión con el público. Lo más doloroso de esta etapa es que, pese a su aparente recuperación, Robin seguía librando una batalla interna contra una tristeza que a veces se volvía insoportable. Sus amigos y compañeros de trabajo lo describían como alguien que podía iluminar una habitación con una sola palabra, pero que, al quedar a solas, se enfrentaba a un vacío que no sabía cómo llenar. Esa contradicción entre el hombre público y el hombre privado fue uno de los aspectos más complejos de su vida y uno de los que más intrigan al reflexionar sobre su legado. Hablar de las batallas internas de Robin Williams no significa reducir su vida a la tragedia, sino comprender la dimensión humana detrás del mito. Su genialidad como comediante y actor
estaba atravesada por una sensibilidad extrema que le permitía conectar con lo más profundo de la experiencia humana. Pero esa misma sensibilidad lo volvía vulnerable a la depresión, a las adicciones y a la presión de una industria que pocas veces concede espacio para la fragilidad. A pesar de todo, nunca dejó de trabajar, de buscar nuevos proyectos y de entregar a su público lo mejor de sí mismo. Su lucha fue constante y aunque a veces perdía batallas, nunca dejó de intentarlo. Sus recaídas, sus internaciones y sus confesiones públicas no lo definieron como alguien derrotado, sino como un hombre que, a pesar de su dolor, seguía adelante porque entendía que su misión era dar vida, risa y emoción a los demás. Y es precisamente en ese contraste, entre la luz que proyectaba hacia el mundo y la oscuridad que lo habitaba en silencio, donde se encuentra la esencia más conmovedora de Robin Williams. Un artista que se entregaba por completo en el escenario, incluso cuando en su interior se libraban tormentas difíciles de imaginar. Últimos años de creatividad y lucha. En la última etapa de su vida, Robin Williams atravesaba un momento complejo, donde la admiración del público seguía intacta, pero sus fuerzas comenzaban a resentirse. Había alcanzado una consagración artística que pocos logran. Tenía el respeto de sus colegas y una filmografía repleta de títulos memorables. Sin embargo, los años finales estuvieron marcados por un esfuerzo constante por mantenerse activo en medio de batallas internas cada vez más duras y de un enemigo silencioso que aún no había sido diagnosticado con claridad. A comienzos de la década de los 2000, Robin había demostrado que no estaba dispuesto a repetirse. Después de haber alcanzado el prestigio máximo con su Oscar por Good Will Hunting y de consolidar su popularidad con innumerables papeles cómicos, se permitió explorar terrenos distintos, incluso aquellos que parecían arriesgados para alguien con su trayectoria. One Hour Photo, en 2002, fue un ejemplo contundente. Interpretó a un empleado de un laboratorio fotográfico obsesionado con una familia, en un papel oscuro y perturbador que sorprendió a quienes lo habían asociado siempre con la luz de la comedia. Ese mismo año participó en Insomnia junto a Al Pacino, dando vida a un escritor implicado en un crimen, un personaje complejo que mostraba la cara más inquietante de su talento. Estas elecciones artísticas confirmaban que Robin no tenía miedo de adentrarse en papeles incómodos, de desafiar al público y de probarse a sí mismo en registros opuestos a los que lo habían hecho mundialmente famoso. A la par de estas incursiones dramáticas, seguía involucrándose en proyectos familiares y de animación, como su participación en Robots y, de manera especial, en Happy Feet, donde nuevamente prestó su voz a varios personajes con una libertad creativa que le devolvía la alegría del juego. El trabajo en animación era un refugio para él, porque le permitía improvisar en el estudio y dar rienda suelta a esa avalancha de voces y ocurrencias que tanto disfrutaba. En ese terreno se sentía cómodo, como si recuperara la esencia de aquel niño que jugaba con muñecos en su habitación, creando mundos enteros a partir de su imaginación. Sin embargo, la vida personal atravesaba turbulencias. Después de años de sobriedad, había recaído en el alcohol y debió internarse nuevamente en centros de rehabilitación, un proceso que lo desgastaba emocionalmente, pero que enfrentaba con la valentía de reconocer sus propias debilidades. En 2009, fue sometido a una operación a corazón abierto, un procedimiento delicado que lo obligó a detener su ritmo y a reflexionar sobre su fragilidad física. Tras la operación, él mismo comentó que se sentía como si hubiera vuelto a nacer, aunque la recuperación no fue sencilla, y lo dejó con una sensación de vulnerabilidad que se sumaba a sus batallas emocionales. En el terreno laboral, los últimos años lo encontraron alternando proyectos de distinto calibre. En televisión regresó con la serie The Crazy Ones,
en 2013, donde interpretaba a un publicista carismático y excéntrico. La expectativa era alta, porque significaba su retorno al formato que lo había catapultado en los años 70, pero la serie no tuvo el éxito esperado y fue cancelada tras una sola temporada. Para Robin, que siempre había buscado la conexión con el público, aquella cancelación fue un golpe difícil, una señal de que los tiempos habían cambiado y de que ya no era tan sencillo sostener un éxito televisivo en una industria que había evolucionado con rapidez. En el cine, todavía seguían apareciendo oportunidades. Entre sus últimos proyectos se encontraban The Butler, donde interpretó a Dwight Eisenhower, y Night at the Museum, Secret of the Tomb, en la que volvió a encarnar a Theodore Roosevelt, un papel que había interpretado en entregas anteriores con simpatía y calidez. Para él, volver a Roosevelt era como reencontrarse con un viejo amigo, un personaje que combinaba liderazgo y ternura, y que le permitía conectar con audiencias familiares de todo el mundo. Pero mientras la pantalla seguía mostrándolo activo, en su vida personal se estaba librando la batalla más dura. En 2014, los médicos comenzaron a sospechar que algo más complejo que la depresión estaba afectando a Robin. Su cuerpo mostraba signos de deterioro, su memoria fallaba, sus pensamientos se volvían confusos y experimentaba una ansiedad insoportable. Tras varios exámenes, el diagnóstico definitivo llegó demasiado tarde. Padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa cruel que afecta las funciones cognitivas, provoca alucinaciones, altera el sueño y desencadena una sensación de desorientación permanente. Ese diagnóstico, que se confirmó solo después de su fallecimiento mediante la autopsia, explicaba los síntomas que él y sus seres cercanos no lograban comprender. En esos últimos meses, Robin se encontraba atrapado en un cuerpo y una mente que ya no respondían como antes, enfrentando una enfermedad que no tenía cura y que lo sumía en una confusión constante. Para un hombre que había vivido de su ingenio, de su rapidez mental y de su capacidad de improvisar al instante, perder la claridad de pensamiento era una herida devastadora. A pesar de todo, Robin seguía intentando sostenerse con la misma generosidad de siempre, ocultando su dolor para no preocupar a los demás. Quienes estuvieron cerca de él recuerdan que continuaba mostrando ternura, que trataba de mantener el humor, aunque la enfermedad lo estaba consumiendo poco a poco. En ese contraste entre la energía pública y el sufrimiento privado se encontraba la dimensión más trágica de sus últimos años. La mañana del 11 de agosto de 2014, la noticia de su muerte sacudió al mundo entero. Robin Williams había decidido poner fin a su vida en su casa de California. El golpe fue brutal para millones de personas que lo habían acompañado durante décadas a través de sus películas, sus personajes y su inconfundible capacidad para arrancar sonrisas. La paradoja era dolorosa. El hombre que había regalado tanta alegría se había ido en medio de un profundo sufrimiento. Los últimos años de Robin Williams fueron un reflejo de su humanidad más compleja. Un artista que, a pesar de las luchas internas y de una enfermedad devastadora, no dejó de crear, de trabajar y de intentar dar algo de luz a los demás. Su legado en esa etapa se mezcla con la tristeza de su partida, pero también con la admiración hacia alguien que, hasta el final, se mantuvo fiel a su vocación de transmitir emociones. Legado eterno en el mundo del arte. Cuando el mundo despertó con la noticia de la muerte de Robin Williams en agosto de 2014, la sensación inmediata fue de incredulidad. Parecía imposible que aquel hombre que había llenado durante décadas las pantallas con carcajadas y ternura hubiese partido de una forma tan dolorosa. Las redes sociales se inundaron de mensajes. Los canales de televisión interrumpieron su programación para recordarlo,
y miles de personas en todo el planeta sintieron como si hubieran perdido a alguien cercano, aunque jamás lo hubieran visto en persona. Esa reacción global fue la muestra más clara de lo que Robin había logrado: atravesar fronteras, generaciones y culturas con un carisma que no dependía de la fama, sino de la conexión genuina que establecía con el corazón de cada espectador. Su legado artístico es inmenso y difícil de medir en cifras, porque no se limita a las taquillas o a los premios. Lo que permanece de Robin Williams está en la memoria colectiva de escenas inolvidables, en frases que siguen siendo citadas, en personajes que acompañaron a niños, jóvenes y adultos en distintos momentos de sus vidas. Basta recordar la figura del profesor Keating, animando a sus alumnos a aprovechar el día, la extravagancia entrañable de la niñera Doubtfire, la calidez del terapeuta Sean Maguire en Good Will Hunting, o la magia desbordante del genio en Aladdin. Cada uno de estos personajes no fue simplemente un papel en una película, sino una invitación a mirar el mundo con una mezcla de humor, sensibilidad y compasión. Una de las claves de su legado es la capacidad de haber demostrado que la comedia y el drama no son mundos opuestos, sino dos caras de una misma experiencia humana. Robin fue capaz de hacer reír hasta la lágrima y, en la escena siguiente, provocar un silencio cargado de emoción. Esa dualidad lo convirtió en un artista irrepetible, porque no se limitaba a divertir, sino que utilizaba la risa como una herramienta para abrir la puerta a sentimientos más profundos. Muchos espectadores que crecieron viéndolo reconocen que sus películas no solo los entretuvieron, sino que les enseñaron a valorar la empatía, a reconocer el dolor de los demás y a no perder nunca la chispa de la infancia. El impacto de su muerte también visibilizó temas que hasta entonces se mantenían muchas veces en silencio, como la depresión, las enfermedades neurodegenerativas y las luchas internas de los artistas. Su partida generó una conversación global sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de mirar más allá de la risa y de la fachada pública, para comprender que incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden estar enfrentando tormentas invisibles. En ese sentido, Robin dejó un legado que trasciende lo artístico. Se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad humana y en un recordatorio de la urgencia de hablar abiertamente sobre el sufrimiento emocional. En la industria cinematográfica, su influencia es palpable. Muchos actores y comediantes han reconocido que Robin Williams fue una inspiración, no solo por su talento, sino por su generosidad. Era conocido por su disposición a ayudar a los jóvenes que recién comenzaban, por sus visitas inesperadas a hospitales infantiles, donde improvisaba rutinas para animar a los pacientes, por su participación desinteresada en causas solidarias. Todo esto alimentó la imagen de un hombre que entendía su fama como una herramienta para dar, más que para recibir. Su estilo también dejó una huella en el mundo de la comedia. La improvisación frenética, la rapidez mental para crear personajes al instante y la capacidad de transformar cualquier situación en material humorístico marcaron un antes y un después. Los comediantes que vinieron después de él entendieron que la risa podía ser caótica, imprevisible y profundamente humana al mismo tiempo. En el cine, su versatilidad abrió puertas para que otros actores de comedia pudieran aspirar a roles dramáticos sin ser encasillados, demostrando que el humor puede ser una escuela de interpretación tan válida como cualquier otra. A nivel personal, su legado también se refleja en sus hijos, quienes han compartido públicamente el orgullo de haber sido parte de su vida y de haber conocido de cerca a un hombre lleno de ternura y complejidad. Ellos han participado en homenajes, en documentales y en iniciativas relacionadas con la salud mental, llevando adelante la tarea de mantener vivo el espíritu de su padre no solo como actor, sino como ser humano.
El reconocimiento póstumo ha sido amplio y emotivo. En 2018, se estrenó el documental Robin Williams, Come Inside My Mind, donde colegas y amigos recordaron su genialidad y sus luchas, ofreciendo un retrato íntimo de su recorrido. En distintos lugares del mundo se han organizado proyecciones, exposiciones y homenajes para mantener presente su obra. Incluso en el terreno digital, su imagen continúa apareciendo en mensajes, en compilaciones de escenas y en tributos espontáneos que los fanáticos crean para recordarlo. Hablar del legado de Robin Williams es hablar de un artista que consiguió algo muy difícil: estar presente en la vida de millones de personas de formas muy distintas. Para algunos fue la voz que los acompañó en la infancia a través del genio de Aladdin o del juego de Jumanji. Para otros fue el rostro del profesor que los inspiró a perseguir sueños en Dead Poets Society. Y para muchos más, fue el actor que los conmovió con su sabiduría en Good Will Hunting. Esa diversidad de recuerdos es la prueba de que su obra tiene múltiples lecturas, todas valiosas y todas vigentes. A pesar del dolor de su partida, lo cierto es que Robin Williams permanece vivo en la memoria colectiva como un símbolo de humanidad. Su talento sigue siendo celebrado, sus películas continúan encontrando nuevas audiencias, y su figura inspira reflexiones profundas sobre la risa, el arte y la vida. En cada carcajada provocada por una de sus escenas, en cada lágrima derramada frente a una de sus interpretaciones dramáticas, en cada homenaje que lo recuerda, Robin sigue estando presente, como si nunca se hubiera ido del todo. Y tal vez ese sea su mayor legado: haber demostrado que un artista puede trascender el tiempo y la muerte cuando ha logrado tocar de manera auténtica el alma de quienes lo escuchan, lo miran y lo recuerdan. Robin Williams dejó el mundo con un vacío imposible de llenar, pero también con una herencia de alegría, compasión y arte que seguirá iluminando a generaciones enteras. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Robin Williams, un artista irrepetible que dejó huellas imborrables en el corazón de millones de personas. Si te ha gustado este video, te invito a dejar tu comentario con tu recuerdo favorito de él y a suscribirte para seguir descubriendo juntos más historias apasionantes. Buenas noches.